La lluvia golpeaba con fuerza los cristales del taxi, arrastrando la suciedad de la madrugada por las ventanas, mientras la ciudad apenas comenzaba a despertar. Eran las 6:45 de la mañana cuando el vehículo se detuvo frente a la imponente torre de vidrio de más de 30 pisos, la sede central del Grupo Montalbán, un titán corporativo cuyo nombre era sinónimo de poder, influencia y control. Desde la calle, el edificio parecía desafiar al cielo, tan elegante como inalcanzable, frío como la ambición de quienes lo habitaban. Clara Espinosa bajó del taxi con pasos inseguros. Su abrigo barato estaba empapado, su carpeta se doblaba bajo la lluvia, y su expresión era la de alguien que contenía más dudas que certezas. Con tan solo 24 años, aquel día marcaba el comienzo de su primer trabajo oficial como auxiliar administrativa en el Departamento de Finanzas. Pero ni el título universitario con honores, ni las incontables noches de estudio le sirvieron para calmar el temblor en las manos mientras cruzaba el vestíbulo. A cada paso, sentía cómo las miradas la examinaban de pies a cabeza, con una mezcla de desprecio y sorna. Detrás del mostrador de recepción, una mujer con labios pintados de rojo oscuro y voz afilada como bisturí murmuró algo a su compañera. Clara lo oyó. ¿Y esta quién es? ¿Una nueva? Parece más una mendiga que una empleada. Ella fingió no haber escuchado. Caminó hacia el mostrador con dignidad contenida. Clara Espinosa, hoy es mi primer día. Estoy asignada a finanzas, dijo esforzándose por sonar firme. La recepcionista tecleó unos segundos y arrugó la nariz. «No estás en el sistema. ¿Estás segura de que es hoy?», preguntó con desinterés. «Sí, firmé contrato la semana pasada». La mujer la miró como si dudara de su sanidad mental. «Espera ya veremos». Clara se apartó a un rincón, sintiendo cómo cada segundo se hacía más largo y más humillante. Pasaron 20 minutos antes de que una figura elegante, vestida de gris perla, tacones de aguja y expresión de hielo, se acercara. Sandra del Valle, jefa de recursos humanos, era conocida por su severidad y su absoluto desprecio por la mediocridad. «¿Tú eres Clara?», preguntó sin mirar. «Sí, señora». «Licenciada», corrigió secamente. «Sígame». Subieron en silencio al piso 17. Clara podía sentir la tensión en cada paso, como si fuera culpable de un crimen que aún no comprendía. La oficina a la que la llevaron era un rincón olvidado entre cajas sin clasificar, con un escritorio viejo y una computadora que parecía sacada de otra década. Sandra lanzó una pila de documentos sobre la mesa. «Esto es lo que vas a archivar. No hagas preguntas. Si no entiendes algo, Google está para algo, ¿no crees?». Se marchó sin esperar respuesta. La mañana transcurrió como una prueba de resistencia emocional. Dondequiera que Clara iba, las miradas se clavaban en ella como agujas. En la cocina apenas preguntó dónde estaba la bandeja del microondas, estallaron risitas disimuladas. En el pasillo, escuchó claramente a 2 analistas hablar sobre ella. Dicen que fue la mejor de su clase, pero de una universidad pública, así cualquiera. Seguro la contrataron por cumplir cuota de inclusión. Ridículo. Ella intentó mantenerse firme, recordándose que estaba ahí por méritos, por su esfuerzo, por su sueño de una vida mejor. Pero cada comentario, cada risa, cada mirada era como una gota más sobre una roca ya agrietada. A las 11:30 por fin le asignaron una tarea real: enviar un informe de gastos a un cliente importante. Revisó todo con atención, cruzó los datos, leyó 2 veces el cuerpo del correo, pero los nervios y el cansancio le jugaron una mala pasada. Envió el archivo equivocado, un documento con información interna sensible. Apenas lo notó, corrió al despacho de su jefa directa, Laura Godínez, una mujer conocida por su crueldad vestida de cortesía. «Licenciada Laura, necesito hablar urgente. Cometí un error». Ni siquiera levantó la vista. «¿Qué error?». «Envié el archivo equivocado, pero puedo corregirlo. Ya llamé al cliente, aún no lo abre». «¿Qué hiciste?», estalló Laura al fin, su voz elevándose como un látigo. «¿Sabes las implicaciones legales de lo que acabas de hacer? ¿Te das cuenta del nivel de incompetencia?».
Clara intentó explicarse, rogar por una segunda oportunidad, pero Laura se levantó de golpe. «Estás despedida. No te quiero ver ni un segundo más en esta oficina. Llama a seguridad si es necesario. ¡Fuera!». Las cabezas se asomaron desde los cubículos, algunos con sonrisas disimuladas, otros grabando con sus teléfonos. «Que no se le olvide su paraguas de supermercado», gritó uno desde el fondo, provocando una carcajada colectiva. Con los ojos llenos de lágrimas, pero la espalda recta, Clara recogió su carpeta, el bolso empapado, y cruzó por última vez el pasillo donde ni una alma se atrevió a detenerla. Salió del edificio bajo la misma lluvia con la que había llegado, pero esta vez sentía el peso de una humillación pública clavada en el pecho. Las gotas se confundían con las lágrimas, pero no lloraba de tristeza, sino de rabia. Rabia por haber sido juzgada por su apariencia, por su humildad, por no vestir ropa cara ni tener un apellido reconocido. Caminó sin rumbo con el eco de la frase que aún no podía olvidar. «Está despedida. Lárguese». Lo que nadie en ese edificio sabía es que Clara Espinosa no era simplemente una auxiliar administrativa. Nadie sabía su verdadero apellido. Nadie conocía la carta guardada bajo llave que ella misma aún no había decidido usar. Y mientras todos en la oficina reían, se burlaban y la olvidaban, el presidente del Grupo Montalbán estaba por aterrizar desde Nueva York. Inminente. Un helicóptero ya sobrevolaba el cielo nublado. Y en cuanto pusiera un pie en ese edificio, muchos desearían jamás haber pronunciado su nombre con burla. El sonido de las hélices comenzó a escucharse desde lo alto, como un zumbido grave que rompía la monotonía del mediodía. Las nubes oscuras seguían cubriendo el cielo, y la lluvia apenas se había convertido en una llovizna fina, suficiente para teñir de gris los ventanales del piso 30. A esa hora, en la sala ejecutiva, un grupo de gerentes discutía con rapidez y ansiedad, revisando carpetas, cifras y proyecciones con manos temblorosas. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sabían. El presidente estaba por llegar. Después de casi 2 años de manejar la compañía desde Nueva York, aquel regreso no era rutinario, era una visita sorpresa. Y las visitas sorpresa, viniendo de él, nunca eran buenas señales. Mientras tanto, en el vestíbulo, Sandra del Valle ajustaba su saco frente al espejo con una precisión casi quirúrgica. Laura Godínez retocaba su labial con nerviosismo. Los ascensores estaban prohibidos para uso común desde las 11:45. Nadie debía cruzarse con él por accidente. Nadie debía mirarlo directamente sin autorización. Las normas, aunque tácitas, eran conocidas. Santiago Montalbán no toleraba el desorden, ni el ruido, ni las improvisaciones. Cuando el helicóptero descendió en la terraza, los guardias ya estaban en posición. Las puertas se abrieron y un hombre alto, de traje oscuro impecable y expresión contenida, bajó con paso firme. Su rostro no mostraba ninguna emoción. Sus ojos eran 2 espejos fríos que lo veían todo y no revelaban nada. A su lado, un asistente personal, de cabello recogido y mirada aguda, le iba susurrando nombres, cifras y recordatorios. Al pisar el ascensor privado, Santiago preguntó sin mirarlo a nadie. «¿Qué tal el ambiente últimamente?» «Tenso, señor, pero todos están trabajando para recibirlo como corresponde», respondió el asistente. Él asintió sin emoción. Solo dijo, «Veremos». Mientras eso ocurría, Clara caminaba bajo la lluvia unas cuadras más abajo. El agua había empapado sus calcetines, y su carpeta ahora era solo un manojo de papeles mojados. En su mente, las escenas se repetían una y otra vez. Las risas, los murmullos, el «lárguese», el burlar del paraguas. Cada imagen era un golpe seco. Pero más fuerte aún era el nudo en el estómago, no de vergüenza, sino de impotencia. Porque todo eso había ocurrido sin que ella siquiera usara su apellido real. Porque todo eso había pasado sin que nadie supiera quién era en realidad. Se detuvo en una plaza cercana. Sacó su teléfono, marcó un número. «¿Aló? Soy yo, Clara. ¿Todo bien?» Me despidieron. A las 3 horas de empezar. Silencio al otro lado.
¿Quieres que intervenga?, preguntó una voz grave, masculina. No, todavía no. Quiero que esto llegue al fondo por sí solo. ¿Estás segura? Más que nunca. Pero necesito que me envíes el archivo. ¿Cuál? El de la cláusula. Y la foto. Ya sabes cuál. Entendido. Clara colgó. Se secó la cara con la manga. No había lágrimas, solo decisión. De vuelta en la empresa, Santiago Montalbán caminaba ahora por los pasillos del piso 17. Sus zapatos brillaban sobre el mármol. Cada paso era observado con reverencia. Nadie respiraba más de lo necesario. Las sonrisas eran rígidas. Los gerentes lo saludaban como si saludaran a un juez. Cuando llegó a la oficina de finanzas, Laura Godínez se adelantó con entusiasmo. «Señor presidente, qué honor tenerlo con nosotros. Esta es su casa». Él levantó una mano para detenerla. «¿Y ustedes?» «Laura Godínez, gerente operativa de este piso». «Bien. Dígame, ¿cómo manejan aquí el proceso de contratación?» «Todo bajo los protocolos de RH, señor. Evaluaciones previas, entrevistas, todo en regla». «¿Y los despidos? ¿También así de eficientes?» Laura vaciló. ¿A qué se refiere? Santiago sacó su teléfono, tocó la pantalla, mostró una imagen. Era una foto de Clara, empapada, saliendo del edificio con la carpeta en la mano. Al fondo, 2 empleados la apuntaban riendo. Laura palideció. «Esa chica era un auxiliar. Cometió un error grave. Fue un riesgo para la empresa. No tenía el perfil». «¿Y usted decidió despedirla sin una evaluación formal?» «No fue necesario. Era evidente». Santiago bajó el teléfono. Su voz se mantuvo calmada, pero su tono se volvió gélido. «¿Sabía usted que esa auxiliar tiene una cláusula directa firmada por mí?» Laura parpadeó sin comprender. «¿Sabe usted que es la persona que está en evaluación para el nuevo programa de sucesión interna del holding?» El silencio fue absoluto. ¿Sabe usted que yo mismo recomendé que entrara sin revelar su identidad completa para medir la cultura real de nuestras oficinas? Laura sintió que el mundo se le deshacía bajo los pies. «No tenía idea, señor. Nadie me informó». «Exacto», interrumpió Santiago. «Y esa es precisamente la prueba más clara de que el sistema está podrido». Volvió la mirada a su asistente. «Reúneme a todo el personal de este piso. Sala de juntas. 10 minutos». Mientras eso ocurría, Clara volvía al edificio. Esta vez nadie la detuvo en la entrada. Nadie cuestionó su presencia. La recepcionista la miró con los ojos muy abiertos como si viera un fantasma. Clara no dijo nada. Solo se dirigió al ascensor. Cuando llegó al piso 17, ya estaban todos reunidos. Laura en una esquina, pálida. Sandra rígida. Los analistas confundidos. Y entonces, Santiago Montalbán habló. «Hoy he venido sin anunciarme. Quería ver quiénes son realmente ustedes. No sus currículums, no sus perfiles de LinkedIn. Ustedes, en carne y hueso. Y lo que he visto me ha dado vergüenza». Nadie respiraba. Esta mañana, una nueva empleada fue humillada, expulsada, ridiculizada, no por su desempeño, ni por su ética, ni siquiera por su actitud, sino por su apariencia, por venir de abajo. Santiago hizo una pausa. Luego giró lentamente la cabeza. «Clara Espinosa, por favor, adelante». Y entonces, Clara entró. Vestida igual, mojada aún, pero con el rostro firme. Ella fue mi recomendación personal. Y ustedes acaban de reprobar la evaluación más importante que ha tenido esta empresa en una década. El silencio era absoluto. Nadie podía mirarla a los ojos. Pero ella sí los miró a todos. Y aunque no dijo una sola palabra, en esa sala ya nadie dudaba de quién tenía el control ahora. Un murmullo apenas perceptible recorrió la sala como una corriente eléctrica. Nadie sabía si aplaudir, disculparse o simplemente desaparecer del mapa. La mayoría optó por el silencio. Santiago Montalbán permaneció de pie, con los brazos cruzados,
observando uno por uno a los rostros que ahora bajaban la mirada. Solo Clara se mantenía erguida, su cuerpo empapado por la lluvia contrastando con la elegancia de quienes horas antes la habían menospreciado. Esta empresa, dijo Santiago, rompiendo el silencio, tiene una enfermedad silenciosa. No son los números, no son los mercados, es la arrogancia. Cada palabra era una sentencia. Nadie osaba interrumpirlo. Desde hace meses he recibido señales de que el ambiente interno estaba podrido. Por eso pedí un ingreso sin filtros, una persona que nadie conociera, una mirada fresca, una prueba viviente. Y la prueba ha fallado. Todos ustedes han fallado. Laura Godínez abrió la boca, buscando justificar su comportamiento, pero Santiago alzó un dedo. Ni una palabra más. Hay cámaras, hay correos y hay testigos. Usted tendrá la oportunidad de explicarse ante el comité disciplinario. Laura palideció como si le hubieran sacado la sangre del cuerpo. Sandra del Valle no se atrevía a moverse. Un par de analistas, los mismos que rieron cuando Clara fue humillada, ya comenzaban a sudar frío. Santiago se volvió hacia Clara. Ahora dime tú, ¿quieres seguir aquí, después de todo esto? Clara tardó unos segundos en responder. No por miedo, sino por el peso de la decisión. Miró a su alrededor, a cada uno de los rostros que horas antes la habían subestimado. Y entonces habló, sin alzar la voz. No vine aquí buscando venganza. Vine a aprender, a servir. Pero ahora sé que si me quedo, no será por miedo, sino para ayudar a cambiar esto desde adentro. Santiago asintió lentamente. Buena respuesta. La reunión terminó sin más. Algunos intentaron acercarse a Clara con sonrisas nerviosas, frases vacías. Ella solo los miraba con distancia. No por rencor, sino por dignidad. Lo que le habían hecho no se olvidaba con palabras huecas. Horas después, Santiago convocó una reunión cerrada en la terraza ejecutiva. Solo 3 personas asistieron. Su asistente personal, Clara y él. Necesito una persona de confianza en esta sede. Alguien que no esté contaminada por el poder ni por los favoritismos. No será fácil. Te van a odiar. Van a intentar aplastarte. Pero si aceptas, vas a tener toda mi confianza. Clara lo miró con firmeza. Acepto. Bien. Desde hoy, serás mi observadora interna. Tendrás acceso total a todos los departamentos. Nadie lo sabrá, salvo tú y yo. Y cada mes me entregarás un informe confidencial. ¿Estamos? Estamos. Y una cosa más, agregó Santiago mientras se levantaba. No te dejes tentar por lo que te rodea. La altura puede marear incluso a los más fuertes. Esa noche, mientras los pisos se vaciaban y las luces de las oficinas se apagaban una a una, Clara permanecía frente al ventanal del piso 30. Abajo, las calles seguían mojadas. La ciudad respiraba caos, pero ella respiraba claridad. Sabía que el juego había comenzado, que las máscaras caerían una por una, y que ahora más que nunca tendría que caminar con cuidado entre tiburones vestidos de traje. Al día siguiente, los pasillos estaban más silenciosos de lo habitual. Algunos empleados evitaban cruzarse con Clara. Otros la miraban de reojo. Pero ya no era la nueva. Ahora, su sola presencia provocaba inquietud. En la cafetería, un analista murmuró. Dicen que la recomendó el presidente en persona. Otra contestó. Dicen que tiene poder de decisión directa, que incluso puede sugerir despidos. Un tercero intervino, fingiendo neutralidad. Bah, seguro es puro teatro, una estrategia del jefe para asustarnos. Pero esa misma mañana comenzaron los cambios. 3 supervisores fueron citados a recursos humanos sin explicación. Una revisión de protocolos internos fue anunciada, y una circular interna prohibió expresamente cualquier trato discriminatorio hacia nuevos empleados. Clara no participó en esas reuniones, pero todos sabían que su sombra estaba detrás. En su nuevo despacho, aún pequeño pero luminoso, Clara revisaba documentos, analizaba organigramas y sobre todo escuchaba. Escuchaba a los empleados ignorados, a los asistentes cansados, a las secretarias que sabían más de la empresa que muchos gerentes. Uno de esos días, mientras Clara revisaba archivos confidenciales,
encontró algo que le heló la sangre. Un correo archivado con acceso restringido. El remitente, Laura Godínez. El asunto, plan de desvinculación selectiva. Al abrirlo, se desplegó una lista de nombres. Nombres de empleados mayores de 50 años. Empleados con más de 20 años de servicio. Empleados no alineados al nuevo perfil. A su lado anotaciones frías. Bajo potencial, resistencia al cambio, prescindible. Clara apretó los puños. Eso no era solo discriminación. Era una purga silenciosa, y estaba orquestada desde el mismo corazón del poder medio. Sin dudar, Clara imprimió el documento, lo guardó en una carpeta roja, la marcó con una sola palabra: investigación. Esa misma noche pidió una reunión directa con Santiago. Cuando él la recibió en su despacho, Clara le entregó el sobre sin una palabra. Él leyó en silencio. Su rostro no cambió, pero sus ojos se endurecieron como acero. «Esto es más grave de lo que imaginaba», dijo al final. «A partir de este momento, tú y yo trabajaremos codo a codo, pero no desde la sombra. Es hora de que todos sepan quién eres realmente». «¿Estás seguro?», preguntó Clara. «Ellos ya eligieron en qué lado están. Ahora elige tú». Y Clara eligió, porque ya no era la chica nueva, ni la becaria ignorada. Era el principio de una nueva era dentro del Grupo Montalbán, y estaba a punto de desatar una tormenta que cambiaría la empresa para siempre. La mañana siguiente, la sede del Grupo Montalbán parecía un lugar diferente. El ambiente, antes cargado de orgullo y superioridad, ahora estaba teñido de miedo sutil, como un perfume apenas perceptible, pero imposible de ignorar. En cada pasillo se escuchaban susurros, en cada mirada una pregunta no formulada. ¿Qué más sabía Clara? Mientras los empleados intentaban aparentar normalidad, en lo profundo del piso 18, Clara trabajaba en silencio. Había dejado de lado su apariencia tímida. No vestía de manera ostentosa, pero sus movimientos eran seguros, sus decisiones eran firmes. Y sobre su escritorio, la carpeta roja con el nombre Investigación no se movía ni un centímetro. Era un símbolo silencioso, pero poderoso. Ese día revisó una serie de evaluaciones de desempeño manipuladas. Descubrió que ciertos informes eran redactados por asistentes que luego eran obligados a firmar como si fueran jefes. Y en medio de esos documentos halló algo aún más perturbador: una transferencia de fondos camuflada en gastos de representación, firmada por uno de los subdirectores regionales. El monto superaba los $70,000. Clara tomó nota, recabó copias y agregó un nuevo apartado en la carpeta: corrupción nivel medio. Mientras tanto, en la oficina de Santiago Montalbán, las cosas no eran más tranquilas. El presidente había cancelado reuniones externas y dedicado el día entero a revisar los reportes internos que Clara comenzaba a enviarle. Sus ojos, acostumbrados a leer balances, ahora se centraban en frases subrayadas: hostigamiento laboral encubierto, manipulación de métricas, despido sin justificación. «No es una simple disfunción», dijo Santiago a su asistente. «Es una estructura podrida. Hemos creado monstruos que actúan bajo nuestra bandera». Por la tarde, Clara fue convocada a una reunión privada con los auditores internos, 3 hombres y una mujer, todos con rostros rígidos y laptops abiertas. El ambiente olía a tensión y café amargo. «Señorita Espinosa», comenzó uno de ellos, «necesitamos que confirme por escrito cada documento que ha presentado. Su testimonio será clave para abrir una auditoría formal». «Estoy lista, pero también quiero proteger a quienes han colaborado. Algunos de estos archivos me llegaron de forma anónima». «¿Tiene nombres?». «No, pero tengo pruebas». Durante horas, Clara declaró, detalló cómo había descubierto las irregularidades, cómo fue tratada en su primer día, cómo algunas personas, incluso de rango bajo, fueron cómplices por miedo, no por maldad. Habló con calma, sin venganza, pero con convicción, y eso impresionó a todos. Al finalizar, uno de los auditores le dijo: «Lo que ha hecho aquí
No es común, ni siquiera en altos mandos. La mayoría prefiere callar. Yo no vine aquí para encajar, respondió Clara mirándola a los ojos. Vine para cambiar las reglas. Días después, comenzaron las suspensiones. Sandra del Valle fue retirada temporalmente de su cargo mientras se revisaba su historial de contrataciones. Un gerente del área de marketing fue despedido de inmediato tras comprobarse que cobraba comisiones secretas de proveedores externos. Y lo más impactante, la jefa de contabilidad, con 15 años en la empresa, fue llevada a declarar ante el Comité Central por desvío sistemático de fondos. Clara lo observaba todo sin celebrar ni sonreír. Sabía que eso era solo el principio. Una tarde, al salir del edificio, recibió un sobre manila sin remitente. Dentro había una sola hoja, una tabla con nombres y fechas. Al lado de algunos nombres, una letra X roja. En la parte inferior, una nota escrita a mano. Siguiente objetivo. Tú. Clara sintió un escalofrío. No era ingenua. Sabía que destapar la verdad traía enemigos, y ahora esos enemigos comenzaban a reaccionar. Esa noche no durmió. En su pequeño apartamento alquilado, revisó todos los documentos de nuevo. Buscó patrones, fechas, errores. A la mañana siguiente, instaló una cámara oculta en su oficina. No lo hizo por paranoia. Lo hizo por seguridad. Sabía que los ataques vendrían. Y no tardaron en llegar. Primero, fue su computadora bloqueada sin razón. Luego, un informe falso con su nombre circuló por los pasillos, acusándola de filtrar información a la prensa. Pero Clara lo enfrentó todo con pruebas, con serenidad y, sobre todo, con el respaldo de Santiago. En una reunión urgente del comité ejecutivo, el presidente Montalbán se levantó frente a todos y dijo: «La señora Clara Espinosa ha sido víctima de una campaña de sabotaje interno, y a partir de hoy, cualquier ataque hacia ella será considerado un ataque directo a mi gestión». Hubo un silencio incómodo, pero también una señal clara. Clara no estaba sola. Sin embargo, lo más peligroso aún no había salido a la luz, porque una figura en las sombras, alguien que no aparecía en los correos, ni en los informes, ni siquiera en las actas, comenzaba a mover hilos en silencio. Un poder oculto que llevaba años manipulando decisiones claves sin dejar rastro directo. Clara lo intuía. Lo sentía como una presencia detrás del telón. Y mientras el edificio parecía comenzar a limpiarse por fuera, por dentro, una nueva amenaza crecía. Una que no se podía combatir solo con papeles ni con protocolos. Una que requeriría coraje, estrategia y algo más. Una verdad personal que Clara aún no había revelado, ni siquiera a Santiago. El viento soplaba con violencia en la terraza del edificio, arrastrando las hojas secas que habían quedado atrapadas entre las rendijas de metal. Santiago Montalbán observaba la ciudad desde lo alto, las manos en los bolsillos del abrigo, el ceño fruncido. A su lado, Clara permanecía en silencio, con la mirada fija en el horizonte. Ninguno de los dos hablaba, pero ambos sabían que ese momento era el umbral de algo más profundo. «Lo que has hecho en 3 semanas», dijo finalmente Santiago, «a muchos les ha costado años, o nunca lo han logrado». «Porque muchos prefieren no mirar debajo del agua», respondió Clara. «Saben que ahí hay monstruos, pero mientras no los vean, pueden dormir tranquilos». Santiago la observó con detenimiento. «Tú sí los has visto, ¿verdad?». Clara no respondió, solo asintió. Ese mismo día, un sobre sin identificación fue colocado sobre su escritorio. Dentro, un documento con membrete antiguo y tinta corrida. Era una carta de renuncia forzada de un empleado fallecido hacía 5 años. Pero en la parte inferior, la firma no era suya. Alguien había falsificado documentos para encubrir despidos ilegales. El nombre del gerente responsable estaba tachado, pero había una huella, una sigla en la esquina inferior derecha. 3 letras. RHC. Clara llevó el documento a Santiago.
Él lo sostuvo entre los dedos como si contuviera veneno. «¿RHC?» murmuró él. Hace años que no escuchaba ese nombre. «¿Quién es?», preguntó Clara. Santiago miró por la ventana, como si buscara en la memoria. No es un quién, es un círculo. Un grupo que opera dentro de la compañía desde hace más de una década. Red horizontal de control. Técnicamente no existen, pero mueven influencias, protegen a los suyos y eliminan obstáculos sin dejar huellas. ¿Tú los permitiste? No directamente, respondió él con pesar. Pero al crecer tan rápido perdimos el control de ciertos niveles. Se infiltraron como si fueran parte del sistema. Clara sintió que algo en su estómago se contraía. ¿Crees que están detrás de las amenazas?, preguntó. Santiago no respondió. Solo dijo, «Ten cuidado. Son expertos en manipular la verdad hasta que la víctima parezca culpable». Desde ese momento, Clara comenzó a notar pequeños cambios. El vigilante nocturno la saludaba con nerviosismo. Los correos internos llegaban con retraso. Algunos empleados que antes colaboraban con ella comenzaron a guardar silencio o a evitarla. Una noche, cuando se disponía a salir del edificio, encontró su coche con los frenos saboteados. Un mecánico de confianza la salvó de una tragedia. Y aún así, no retrocedió. Instaló más cámaras, duplicó copias de sus archivos, y lo más importante, comenzó a buscar el punto débil de la red RHC, y lo encontró. En una base de datos olvidada, accedió a un registro contable de hacía 9 años. Entre transferencias, comisiones y contratos inflados, apareció un nombre que la dejó helada. Carlos Espinosa, su padre. Había trabajado como ingeniero estructural en un proyecto clave de Grupo Montalbán. Según los archivos, renunció voluntariamente después de una auditoría interna. Pero Clara sabía que eso no era cierto. Ella tenía 9 años cuando vio a su padre llegar una noche a casa con la camisa rota, el rostro golpeado y la mirada perdida. Nunca quiso contarle qué pasó. Solo dijo, «Me hicieron firmar». Durante años, esa frase la persiguió como un eco sin rostro. Y ahora, el rompecabezas comenzaba a armarse. Clara corrió al archivo histórico, pidió acceso especial y escaneó los reportes internos del proyecto M-Terra, una obra que costó millones y terminó abandonada sin explicación. Descubrió que su padre había alertado sobre grietas estructurales provocadas por recortes ilegales en materiales, y que luego fue callado. Todo apuntaba a que la RHC lo había silenciado. Y no solo a él. Uno por uno, Clara fue armando una lista de empleados con denuncias similares. Irregularidades ignoradas, despidos disfrazados, transferencias sospechosas. Santiago la recibió en su despacho a medianoche. Ella le entregó la carpeta. Ellos lo sabían todo, dijo Clara, y lo protegieron, a costa de gente honesta, incluido mi padre. Santiago la miró, esta vez no como a una observadora interna, sino como a alguien que por fin estaba revelando su verdadera identidad. ¿Por eso quisiste entrar aquí? Clara asintió. Desde que mi padre murió, he buscado la verdad. Me gradué con becas, trabajando de noche, investigando cada rincón de este grupo. No vine por ambición, vine por justicia. Santiago guardó silencio largo rato. Luego dijo, «Te voy a pedir algo que nunca le he pedido a nadie. Quiero que enfrentes al consejo directivo». ¿Yo? Sí. Ellos deben saberlo todo. No solo lo que pasa en los pasillos, sino lo que arrastramos desde el pasado. Si quieres limpiar esta empresa, no basta con castigar a los de abajo. Hay que mirar hacia arriba. Clara respiró hondo. Aceptó. Y 2 días después, se paró frente al consejo completo de accionistas y ejecutivos. Llevaba una carpeta negra en la mano y un fuego inquebrantable en la mirada.
Cuando comenzó a hablar, no tembló. Cuando mencionó el nombre de su padre, algunos rostros se desfiguraron. Y cuando terminó su exposición, el silencio fue tan absoluto que solo se escuchaba el sonido del reloj antiguo de la sala marcando cada segundo como un latido de guerra. El presidente del consejo, un hombre de más de 70 años, se aclaró la garganta. ¿Está usted sugiriendo que parte de este consejo fue cómplice de una red de encubrimientos durante más de una década? Clara no respondió con palabras. Solo sacó una copia firmada por uno de los miembros actuales, un testimonio completo, y lo dejó caer sobre la mesa. La tormenta apenas comenzaba. Las puertas de la sala del consejo se cerraron con un golpe seco, dejando un eco que se desvaneció lentamente en el enorme salón de madera antigua y vitrales empolvados. Clara permaneció de pie frente a la larga mesa de roble, donde estaban sentados 13 personas, directores, accionistas, fundadores, rostros que manejaban más dinero del que millones de familias verían en toda su vida. Frente a ellos, la figura de una joven de 24 años, sin apellido reconocido, sin fortuna, sin alianzas, pero con una verdad entre las manos que pesaba más que todo su poder. El testimonio que acababa de presentar era demoledor. No se trataba de suposiciones, era una confesión directa de uno de los altos mandos involucrados en la RHC. El documento describía cómo se encubrían los desvíos financieros, cómo se presionaba a empleados para firmar renuncias forzadas, cómo se manipulaban auditorías y cómo, en más de una ocasión, se recurrió a amenazas físicas para proteger intereses internos. Uno de los consejeros se levantó de golpe. Esto es una difamación sin fundamento. No se puede aceptar como válido un papel entregado por una recién llegada. Clara lo miró sin parpadear. La firma fue verificada por 3 peritos independientes. El testimonio fue grabado y, si lo desea, puedo reproducirlo ahora. El consejero retrocedió. ¿Y qué es lo que quiere exactamente?, preguntó otro con una voz más templada, pero igual de calculadora. Clara sostuvo la carpeta con firmeza. Quiero una comisión externa e independiente para investigar a fondo las prácticas internas. Quiero la suspensión temporal de todos los ejecutivos mencionados en esta carpeta. Y quiero que el nombre de mi padre, Carlos Espinosa, sea limpiado oficialmente por la empresa. El silencio fue denso. ¿Y si nos negamos? Entonces, esto se hará público, respondió Clara con una calma que heló la sala. Y cuando eso ocurra, no será solo una crisis reputacional. Será el principio del fin. Santiago Montalbán, sentado en el extremo, no había dicho una palabra desde que comenzó la reunión, pero entonces se inclinó hacia adelante. Yo respaldo cada palabra que ha dicho Clara, y si este consejo decide mirar hacia otro lado, entonces tendrán que prescindir también de mí. El impacto fue instantáneo. Los rostros cambiaron, algunos se tornaron pálidos, otros furiosos. El presidente mismo amenazaba con renunciar si se bloqueaba la investigación. Después de unos minutos de deliberación silenciosa, se tomó la decisión. Se aceptó la creación de la comisión investigadora. Se suspendieron preventivamente a 3 miembros del Consejo y el nombre de Carlos Espinosa fue retirado oficialmente de los archivos de renuncia voluntaria y colocado en el de denunciante técnico. Clara no lloró, pero por dentro algo en ella se quebró para sanar. Sin embargo, la calma duró poco. Esa misma noche, Clara recibió una llamada. Era Santiago. Han hackeado mi correo personal, le dijo con tono grave, y recibí una amenaza directa, contra ti y contra tu familia. ¿Mi familia? Pero ya no tengo a nadie. Alguien visitó la tumba de tu padre hoy. La destruyeron. Dejaron una nota. Los muertos no hablan, pero sus hijos tampoco deberían. Clara sintió como un escalofrío le recorrió la espalda. La guerra había comenzado. Y ya no era solo profesional, era personal. Al día siguiente, Santiago la trasladó a un despacho completamente aislado en un piso sin acceso público. Solo 3 personas sabían la ubicación exacta. Le asignaron escoltas discretos y se creó una red encriptada para todas sus comunicaciones. Desde ahí, Clara comenzó a rastrear a los nombres que no aparecían en los documentos pero estaban detrás de todo.
Descubrió que la RHC no solo operaban dentro del grupo Montalbán, habían extendido sus tentáculos a empresas asociadas, fondos de inversión, medios de comunicación y hasta algunas ramas políticas. Era una red invisible, sofisticada y profundamente peligrosa. Pero cada red tiene un nudo, y Clara estaba cerca de encontrarlo. Un nombre comenzó a repetirse entre los documentos filtrados. Un nombre que no aparecía en ninguna nómina oficial. Alonso Rivas, antiguo asesor estratégico, despedido hace 9 años por diferencias ideológicas, pero según los correos anónimos, nunca se fue realmente. Desde las sombras habría diseñado toda la arquitectura de la RHC. Nadie sabía dónde vivía, no tenía redes sociales, no tenía empresas a su nombre. Solo rumores. Santiago contactó a un investigador privado, y tras semanas de seguimiento, se confirmó. Alonso Rivas vivía en el extranjero, pero su influencia seguía activa. Viajaba con pasaportes falsos, tenía reuniones clandestinas con ciertos proveedores clave de la compañía y, lo más perturbador, había mantenido contacto reciente con 2 de los miembros del consejo que aún permanecían en funciones. Clara sabía lo que eso significaba. La red no solo seguía viva, se estaba reagrupando, y ella era el blanco principal. Una noche, mientras revisaba documentos sola, la electricidad de su despacho se cortó. Luego, un sonido. Una puerta. Un crujido lento. Clara se levantó lentamente, con el corazón acelerado. Al encender la linterna de emergencia, la luz roja iluminó una figura. Un hombre de sute oscuro, rostro oculto por una gorra. «Señorita Espinosa, tiene que venir conmigo ahora», dijo con voz grave. «¿Quién lo envía?» «El que quiere evitar que muera». Y sin esperar respuesta, le arrojó una USB al escritorio y desapareció por la misma puerta. Clara se quedó paralizada. Luego insertó la USB en su portátil. Lo que vio allí no eran solo documentos, eran grabaciones, reuniones secretas, voces conocidas, y al final una imagen congelada. Una sala de reuniones privada. Alonso Rivas, vivo, sonriendo, mirando directo a cámara y diciendo: «Clara Espinosa es más peligrosa de lo que pensábamos. Hay que detenerla, antes de que llegue al fondo». La pantalla aún mostraba el rostro congelado de Alonso Rivas. Su sonrisa no era amplia ni sarcástica. Era apenas una curva leve, la de quien ya se siente vencedor. Clara no parpadeaba. Recorrió con el cursor las carpetas dentro de la USB. Audios, correos interceptados, extractos bancarios y nombres. Muchos nombres. Algunos familiares, otros desconocidos, pero todos tenían algo en común. Habían participado activamente en operaciones encubiertas de la red RHC durante más de 10 años. Era una radiografía completa del monstruo que había estado operando desde las sombras. Clara respiró hondo. Sabía que lo que tenía en sus manos era demasiado valioso y demasiado peligroso. A la mañana siguiente, llegó al edificio por una entrada lateral, escoltada por personal de seguridad. Santiago ya la esperaba en el nivel subterráneo donde la empresa tenía una sala de crisis que solo se usaba en casos extremos. La expresión en su rostro era severa. ¿Está segura de que esto es real? Clara colocó la USB sobre la mesa, junto con una carpeta impresa con las transcripciones clave. No solo es real, es definitivo. Esto puede derribarlos a todos, incluido a Alonso Rivas. Santiago hojeó los documentos sin decir nada. Luego alzó la vista. Y si esto sale a la luz de forma errada, puede arrastrar a la empresa entera al abismo. ¿Y si no sale a la luz? Entonces tú terminarás allí primero. El silencio se extendió por segundos eternos. Santiago se pasó la mano por el rostro. Luego decidió: vamos a actuar, pero a nuestra manera. Diseñaron un plan. Clara entregaría parte de las pruebas a la comisión investigadora, pero de forma dosificada, lo suficiente para iniciar arrestos y suspensiones, lo justo para no alertar a los cabecillas.
Al mismo tiempo, Santiago usaría su influencia para aislar financieramente a los socios aún activos de la RHC. Pero había algo más. Clara había detectado una transacción pendiente en una cuenta offshore. Iba a ejecutarse en 48 horas, y según los registros, provenía de una empresa fachada que, en teoría, había sido disuelta hacía años. La cuenta receptora pertenecía a una organización fachada vinculada a Alonso Rivas. «Es su vía de escape», dijo Clara. «Está retirando el dinero. Se prepara para desaparecer otra vez. ¿Y si lo impedimos? Necesitamos a alguien dentro y rápido». Santiago la miró fijamente. «¿Tú?» «Yo». Contra todo pronóstico, Clara asumió la misión más peligrosa hasta ahora. Viajó de incógnito a una conferencia financiera en Panamá, donde supuestamente se reunirían varios intermediarios de la red. Llevaba un nombre falso, pasaporte diplomático prestado y un micrófono oculto en el brazalete del reloj. Durante 2 días se movió entre mesas de café, pasillos de hotel y lobbies lujosos con vista al mar. Fingió ser una consultora internacional hábil y desconfiada. Su objetivo: interceptar la reunión clave donde se concretaría la transferencia final del dinero. Y lo logró. La noche del tercer día, en una sala privada de un restaurante exclusivo, escuchó el nombre Rivas pronunciado por un hombre de traje claro. Era el enlace. Estaban preparando los documentos. Clara activó el micrófono, grabó todo y envió una señal codificada, pero no se fue a tiempo. Fue interceptada por 2 sujetos al salir del lugar. La llevaron a una habitación sin ventanas. Le quitaron el teléfono. Revisaron su bolso. Uno de ellos habló en voz baja. «¿Crees que puedes jugar con nosotros, Clara?» Ella no respondió. El hombre sacó una foto doblada de su chaqueta. Era una imagen borrosa pero clara. Ella, entrando al edificio Montalbán. «Sabemos quién eres y sabemos lo que estás haciendo. Entonces también saben que si me tocan, todo esto explota», respondió ella con el corazón latiendo como un tambor. El hombre sonrió. «Ya está explotando, solo que tú no lo verás». En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Santiago Montalbán entró acompañado de agentes de seguridad panameños e Interpol. La escena se congeló. «Suéltenla», ordenó. Los hombres fueron reducidos de inmediato. Clara fue liberada. Santiago la ayudó a levantarse. «¿Estás bien?» «Más de lo que esperaba», respondió ella sin dejar de mirar a los hombres esposados. La operación había sido planeada en secreto. Un rastreador en el reloj, una señal de emergencia codificada en la voz. Clara había sido cebo y carnada. Las detenciones se extendieron por varios países en los días siguientes. Más de 12 implicados en la red RHC fueron arrestados, entre ellos altos ejecutivos, banqueros y asesores financieros. Las cuentas fueron congeladas. Las investigaciones se aceleraron. Los medios comenzaron a reportar la caída de una red de corrupción silenciosa dentro de un gigante empresarial. Pero Alonso Rivas no fue capturado. La última imagen que se tuvo de él fue la de una cámara en un aeropuerto menor abordando un avión privado. Su destino: desconocido. Santiago, sin embargo, no parecía decepcionado. La red ha sido destruida. Los tentáculos están cortados. Lo que queda es un hombre solo, y lo encontraremos. Clara regresó a la sede Montalbán entre aplausos silenciosos. No había fiesta, ni comunicados de celebración, pero en cada mirada había respeto. Muchos que la habían despreciado ahora la miraban con temor y admiración. Y por primera vez, Clara entró a la sala principal del consejo sin permiso especial, sola. Caminó hasta la cabecera de la mesa, se sentó, y desde allí habló. «Este edificio casi me destruyó, pero no lo logró, porque nunca estuve sola, estuve con la verdad. Y la verdad, cuando se enfrenta sin miedo, puede mover hasta los cimientos más duros». La sala estalló en aplausos. Pero Clara no sonreía, porque aún quedaba una cuenta pendiente, una figura aún libre y un pasado que aún no se había cerrado por completo.
Los días siguientes a la operación internacional fueron una mezcla de euforia silenciosa y caos contenido. Los medios titulaban con frases como «Caída de una red invisible», «Empresa Montalbán sacude el mundo corporativo», o incluso «Una joven de 24 años derriba imperio secreto». Pero dentro de la empresa, todo era cautela. Nadie hablaba muy alto. Nadie se atrevía a especular. Todos sabían que Clara Espinosa había dejado de ser una más para convertirse en alguien que podía decidir el futuro de muchos. Ella, sin embargo, no parecía disfrutar del poder. Su rostro seguía sereno, su ropa sencilla. Mantuvo su despacho sin lujos. No aceptó entrevistas. Y cada vez que alguien la felicitaba, respondía con un «gracias», breve, sin vanidad. Un día, Santiago la citó en su despacho. Esta vez no estaba el aura de tensión de antes. El presidente se veía más viejo, más humano. «Lo lograste», dijo sirviéndole un café. «Pusiste en jaque a una red que llevaba más de 10 años intacta». «No lo hice sola», respondió Clara. «Lo hice porque usted me dejó». Santiago sonrió con tristeza. «Sí, pero también lo hice porque no supe detenerla cuando nació. Y eso me perseguirá siempre». Hubo un silencio. «¿Y ahora qué?», preguntó ella. «Ahora te toca decidir». ¿Decidir qué? Santiago sacó un sobre de su escritorio. Lo colocó sobre la mesa. «Esto es una oferta oficial. Queremos que seas la nueva directora de Ética y Supervisión Interna, con libertad completa, presupuesto propio y reporte directo solo al Consejo». Clara no reaccionó al instante. Miró el sobre, luego a Santiago. «¿Y si digo que no?» «Te entenderé», respondió él. «Has pasado por más de lo que cualquier empleado debería, y tal vez merezcas vivir en paz». Clara se quedó en silencio. Aquella palabra, ¿paz? ¿Realmente era posible volver a ella después de todo? Esa noche volvió al lugar que había evitado durante años, la tumba de su padre. Había sido reparada tras el acto vandálico. Clara colocó flores frescas. Se sentó en el banco frente al nicho de piedra, y por primera vez en mucho tiempo habló en voz alta. «Lo hice, papá. Encontré lo que te hicieron. Lo expuse y lo enfrenté. Pero no me siento vencedora. No sé si gané o si solo sobreviví». El viento movió las hojas como si algo respondiera en susurros. «No sé si debo quedarme o irme. Solo sé que ya no soy la misma. Ya no soy la niña que lloraba en silencio cuando no entendía por qué no volvías con la misma mirada de antes». Una pausa, luego, con la voz quebrada. «Tú me enseñaste a ser justa, no a buscar venganza. Y eso es lo que más me pesa ahora». A la mañana siguiente, Clara apareció en el piso 30 con la carpeta del sobre en la mano. Entró al consejo, miró a todos. Luego habló. «Acepto el cargo, pero con condiciones». El presidente del consejo alzó una ceja. «Escuchamos». «No quiero escoltas, ni trato preferencial, ni blindajes. Quiero independencia real y, sobre todo, quiero que se funde un fondo de reparación para cada trabajador afectado por las prácticas pasadas, con nombre, con rostro, con dignidad». Un silencio denso. Luego, uno a uno, asintieron. Y así, nació un nuevo capítulo. Los pasillos comenzaron a llenarse de aire fresco. No por magia, sino porque Clara lo caminaba. Su sola presencia equilibraba el poder. Ya no era necesario gritar para ser escuchado. Bastaba con mencionar su nombre. Ella no era temida, era respetada. Quebró un sistema, pero no para ocupar su lugar, sino para transformarlo. Un mes después, Santiago Montalbán renunció formalmente como presidente. No por presión, sino por decisión. «El poder debe renovarse antes de oxidarse», dijo en su último discurso.
Y nadie representa mejor esa renovación que Clara Espinosa. Ella no tomó su lugar, rechazó el cargo de presidencia, prefirió el trabajo silencioso, el que realmente cambia cosas desde adentro. Y aunque Alonso Rivas seguía libre, sus redes estaban muertas, sus aliados dispersos, su influencia en ruinas. Una tarde, en un sobre sin remitente, Clara recibió una foto. Era una playa lejana, una silueta caminando a contraluz. Y detrás, un mensaje a mano. A veces, perder el control es el primer paso para descubrir quién realmente eres. Nos volveremos a ver. Clara sonrió. No por amenaza, sino porque sabía que cuando ese momento llegara, estaría lista. Afuera el viento soplaba suave. La ciudad seguía latiendo, ajena a los hilos invisibles que se movían por debajo. Pero ahora, en uno de los edificios más poderosos del país, había alguien que ya no tenía miedo de mirar lo que otros escondían. Alguien que alguna vez fue despreciada por llegar con zapatos mojados y una carpeta arrugada. Y que ahora dictaba las reglas. Su nombre era Clara Espinosa. Y esta historia solo acaba de comenzar.